Hola, ¿cómo estás? Nuevamente aquí para responder todas tus preguntas sobre micropigmentación. Sabemos que sigue habiendo muchas dudas y muchas preguntas sobre el tema de la micropigmentación, sobre tintas, sobre posicionamiento, sobre navaja, etcétera. Muchísimas cosas que vamos a ir resolviendo aquí poco a poco, cada día con un solo tema. Mi nombre es Hugo Berni, soy un instructor de micropigmentación y estoy aquí para apoyarte y ayudarte en todo lo que necesites respecto a estos temas. El día de hoy tuvimos una pregunta muy interesante y es algo que les cuesta mucho trabajo. Y vamos a ver esa pregunta y la tenemos por aquí. Vamos a ver. Y nos dice Natalie PL. Posicionarme para trabajar la ceja contraria es mi gran batalla. Soy zurda y me cuesta acomodar. Bueno, esto es algo que les pasa a muchas personas porque no les enseñan a irse acomodando para hacer cada uno de esos trazos y veremos cuál es el problema y cómo podemos solucionarlo. Cuando nosotros estamos haciendo un microblading o una ceja powder o una ceja compacta, normalmente nos acomodamos en una sola área de alrededor de esa camilla, alrededor de nuestro cliente, y queremos desde ese lugar hacer todos los pelos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que algunos pelos, pues los tenemos que hacer de esta forma, otros pelos los tenemos que hacer de esta forma, otros pelos tenemos que ir de arriba hacia abajo, en fin, hay muchos lados hacia donde ir haciendo los pelos. Lógicamente, al hacer eso, pues nuestros efectos cambian, ¿sí? Y cambian porque el movimiento de nuestra mano no es igual. En algunas ejercemos más peso, más presión, y en otros pues prácticamente no ejercemos presión o no tenemos la fluidez para poder hacer ese trazo. Y antes de comenzar con esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que veamos dónde está el secreto para poder hacer todo esto. Veamos bien, fíjense bien. Vamos a poner nuestras manos aquí de frente, ya seamos derechos o zurdos, es igual, cualquiera de los dos, ¿sí? Y vamos a empezar a hacer movimientos primero hacia la derecha, así, así hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha. Ok, ahora vamos a hacer movimientos hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda, hacia la izquierda. Ahora vamos a hacer un movimiento hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Ahora el último movimiento, vamos a hacer un movimiento hacia nosotros, hacia nosotros, hacia nosotros, hacia nosotros y hacia nosotros. Seguramente tú ya te has dado cuenta cuál de esos 4 movimientos fue el más sencillo, el más fácil y el que tiene más fluidez en tus manos. ¿Cuál es ese movimiento? Hacia nosotros, hacia nosotros. Entonces, ese es el secreto para poder nosotros hacer siempre que nuestros trazos queden exactamente igual, que si estamos haciendo microblading, pues todos nuestros trazos tengan la misma profundidad, nuestra mano tenga la misma velocidad para que cada pelo que tenga la misma saturación. Si yo hago un movimiento hacia mí, una cierta facilidad, una cierta velocidad, me va a ser difícil igualar ese movimiento si yo tengo que hacer mi trazo
contra mí o hacia los lados. Seguramente que al hacer eso, cuando yo trabajo hacia lejos de mí, mi trazo va a ser un poquito más lento, va a haber más presión o menos presión y esto me va a cambiar por completo. Además, el girar nuestra mano, vamos a hacer un ejemplo aquí. Yo tengo aquí mi mano y si yo giro y hago mis curvas hacia afuera, ¿sí? Vamos a hacer esto, vamos a hacer curvas hacia afuera, ¿sí? Va a ser mucho más fácil que si yo tengo que hacer curvas hacia abajo o hacia los lados, hacia el lado derecho, hacemos curvas. Hagan estos ejercicios conmigo para que vean, hacia los lados o hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo. Estos movimientos me cuestan mucho trabajo para que tengan fluidez. Entonces siempre mi trazo es de abajo hacia afuera. Ese es el movimiento más fácil o el más natural para nuestra mano. Entonces, en esto radica mucho que nos cueste mucho trabajo hacer ciertos pelos. Y para eso tengo la solución aquí. Vamos a ver este ejemplo. Perfecto. Y de acuerdo a lo que es la pregunta que nos hicieron, ¿verdad? ¿Cuál es el posicionamiento correcto para hacer las cejas? Entonces, el posicionamiento correcto para hacer las cejas es siempre hacia nosotros. La maniobra más fácil es hacia ti. En este caso, con una máquina, con un inductor, con lo que estemos trabajando. El movimiento hacia ti, ese va a ser la forma más fácil. Entonces, una vez que entendimos que el movimiento más sencillo es hacia ti, pues esa es la posición en la que debemos hacer nuestros trazos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a tener aquí el ejemplo de unas cejas pelo, pero podría ser powder, podría ser cualquier otro tipo de ceja. Cuando nosotros empezamos a hacer nuestros trazos, normalmente empezamos por este pelo. Este pelo, como ven, está apuntado hacia arriba. Entonces, este trazo va hacia arriba. Mi posición, o sea, yo como persona, yo debería de estar en esta posición, ¿sí? A que el trazo quede hacia mí. Posteriormente, tengo que irme girando alrededor de mi camilla para hacer este pelo. Siguiente, tengo que irme girando para hacer este pelo. O sea, yo siempre tengo que estar donde planeo que mi pelo termine. O sea, si mi pelo empieza aquí y yo quiero que este pelo termine aquí, yo tengo que estar en la posición donde deseo que termine ese pelo. Ya como voy haciendo los pelos superiores de la ceja derecha, pues tengo que irme girando alrededor de mi cliente hasta prácticamente estar completamente atrás, hasta estar completamente al lado de mi cliente. De esa manera, todos los trazos van a ser hacia mí. Lógicamente, en la siguiente ceja, pues es exactamente lo mismo. Regresamos al centro, mi primer trazo hacia mí y me voy abriendo alrededor de mi cliente para que todos esos trazos vayan hacia mí, ¿sí? Entonces, normalmente esta ceja cuesta muchísimo trabajo hacerla a muchas personas porque ellos se quedan o en esta posición y desde esta posición quieren hacer toda esta ceja, ¿sí? De esta manera, si yo me quedo aquí en esta posición, los primeros trazos sí los voy a hacer hacia mí, pero los siguientes trazos tengo que estar haciendo unas curvas medio raras, forzando mi mano. Y esto pues no va a traducirse en una buena implantación o en una buena técnica de microblading. Otras veces estamos acá, de un lado, y desde esta posición pues queremos hacer
estos pelos. Entonces, vamos a tener que estar haciendo pelos medio raros y ir girando nuestro inductor, pues nos cuesta muchísimo, muchísimo más trabajo porque vamos a tener que estar haciendo algunas curvas que con nuestra mano no van a salir de una forma natural. Esto es en cuanto a la parte de arriba, según la parte de arriba y la parte de, perdón, la parte de abajo de nuestras cejas. Y la parte de arriba es exactamente igual. En este caso, para hacer todos estos pelos que van de arriba hacia abajo, ¿sí? Mi posición ideal es todo yo ponerme hacia un lado de mi cliente para hacer esos trazos hacia mí, hacia mí, hacia mí y hacia mí. Yo sé que esta no es una ceja correcta o el tipo de pelo no es el más correcto, pero esa es la forma, ¿sí? Y si yo voy a hacer la ceja izquierda, pues lógicamente me tengo que pasar de este lado de en mi posición y hacer las cejas hacia mí, yo estando en esta posición, inclusive, aunque estos pelos se ven muy cortitos, todas estas posiciones tienen que ir cambiando poquito a poquito para que esos pelos salgan muy naturales. Ahorita lo vamos a explicar de otra forma para que me entiendan mucho mejor. Pero antes de eso, por favor, quiero pedirte que nos des un like en esta transmisión, en este video. Eso nos ayuda un chorro. Suscríbete a mi canal de YouTube. Ya sabes, mi nombre es Hugo Berni y así es como está mi canal de YouTube. Toca la campanita para que te lleguen esas notificaciones. Comparte con tus amigos, en tus grupos de Facebook, en tus grupos de WhatsApp, copia links y comparte, por favor. Eso es muy importante para poder llegar cada día a mucho más personas. Y déjanos tu comentario sobre tus dudas o lo que opinas de este video. Eso a nosotros nos ayuda mucho para poder seguir creando contenido como este. A ti no te cuesta nada hacer todas estas cosas y la verdad es que a mí me ayudas un montón, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bueno, continuamos. Vamos a seguir continuando. Ok, vamos a explicarlo de esta manera. Cuando nosotros tenemos a nuestro cliente, a nuestra paciente en una camilla, nosotros normalmente nos ubicamos atrás cuando estamos haciendo microblading, ¿sí? Y cuando estamos haciendo micropigmentación normal, nos ubicamos de este lado, aquí a un lado de nuestro cliente y sobre esa área es como trabajamos. Bueno, si nosotros no estamos bien ubicados, nuestros trazos no van a salir correctamente. Lo ideal es que siempre cada trazo que hagamos, lo hagamos hacia donde estamos nosotros. Siempre hacia donde estamos nosotros. De esta manera, todos nuestros trazos, como les repetía, pues van a salir iguales de la misma manera. O sea, nosotros tenemos que irnos girando, giramos un poco hacia la izquierda para hacer trazos que van hacia poquito inclinados hacia arriba. Seguimos girando alrededor de nuestros clientes para hacer otros trazos. Seguimos girando mucho más. Seguimos girando más, ¿sí? Hasta acomodarlos de lado para hacer todos esos pelos o esos trazos que van lateralmente. Lo mismo hacia el otro lado. Empezamos a girar hacia el lado de abajo o hacia nuestra izquierda, ¿sí? De esa manera, todos esos trazos van a ir saliendo siempre igual y no importa si eres zurdo o derecho, los trazos van a salir hacia ti y todos los trazos van a ser exactamente
exactamente iguales. Entonces, como ves, pues el ir girando hacia un lado o hacia el otro lado, ese es realmente el secreto para poder posicionarte y que todos tus pelos salgan igual. Porque si nosotros no giramos hacia los lados, algunos trazos se van a ver forzados, van a tener, vamos a tener más velocidad en nuestra mano, vamos a tener más presión o menos presión y no van a salir correctos. Esa es la forma correcta. Intenta esta forma y vas a ver cómo tus trazos van a cambiar. Entonces, sin importar la técnica, microblading, powder, compacta, trabajar hacia ti te dará mejores trazos y mayor implantación. Veamos todas las ventajas de hacer esto con nuestros clientes en una camilla. ¿Y cuáles son esas ventajas? Bueno, uno, tu movimiento siempre será igual. Y si tú tienes un movimiento que siempre es igual, pues tus pelos van a tener el mismo grueso, la misma cantidad de tinta, la misma profundidad. Tu fuerza siempre será igual. Al tener el mismo tipo de movimiento, poder estirar la piel siempre de la misma manera, pues esto también tendrá la misma profundidad cada uno de esos trazos en la piel. Mover hacia ti es mucho más fácil, ya lo dijimos, o sea, nuestro trazo hacia nosotros es el trazo más fácil y más sencillo que todos los demás movimientos de nuestra mano. Por lo tanto, nos facilitará muchísimo. Si ya en un futuro, con mucha destreza y todo eso, tú quieres posicionarte en una sola posición y dominas el poder mover tu mano hacia otros lados, lo puedes hacer, pero yo te recomiendo siempre al principio mover hacia ti. Tu velocidad siempre es igual. No es lo mismo mover hacia nosotros y tener una velocidad que mover contra. Me va a costar más trabajo mover mi mano y no voy a tener la misma velocidad en mi mano. Al tener diferentes velocidades en algunos trazos, en algunos pelos, podríamos llegar a implantar más tinta, ¿sí? Porque vamos más lentos, y en otros menos tinta porque vamos mucho más rápido. No lastimarás la piel. Al hacer siempre los trazos hacia ti, vas a tener la misma profundidad, el mismo efecto, y si tienes la navaja adecuada y mueves tu mano a la misma velocidad, a una velocidad adecuada, no vas a lastimar la piel, ¿sí? Eso te traduce a que de esta manera no va a haber dolor porque no estás forzando tus trazos y no va a haber necesidad de utilizar anestesia. Siempre serán las mismas pasadas. Puede ser una o dos pasadas a cada pelo, ya sea con máquina o con inductor, pero al tener la misma presión, la misma velocidad, todos tus pelos van a quedar exactamente iguales, con la misma intensidad. Algo que es muy importante, que veo yo mucho aquí, porque normalmente, y eso se debe precisamente al posicionamiento, o que nos cuesta más trabajo hacer unos trazos u otros porque forzamos nuestra mano. Las dos cejas tendrán la misma intensidad y se verán exactamente iguales. ¿A cuántos de ustedes no les pasa que la ceja derecha se ve de una forma más clara o más oscuro, y la ceja izquierda diferente, a lo mejor con más intensidad, esos pelos más forzados, menos naturales? Con esta técnica les aseguro que las dos cejas tendrán la misma intensidad porque sus trazos serán exactamente iguales. Y tus curvas, sabemos que
en la micropigmentación, en el pelo a pelo, en los trazos, pues los pelos tienen una cierta curvatura, ¿sí? Si tú vas moviéndote alrededor de tu cliente, todas tus curvas y todos tus trazos los vas a hacer hacia el mismo lugar, de la misma forma, con la misma velocidad. Entonces, tus curvas serán iguales y no se van a ver forzadas esas curvas. ¿Qué te parece? Por favor, te invito a ver mis siguientes redes sociales, en Facebook, Instagram y en mi WhatsApp. Me dedico a dar cursos de micropigmentación. Y si deseas algún informe sobre algún curso, con todo gusto te lo estamos dando por aquí, ¿sí? Entonces, como podemos ver, la micropigmentación, el hacer trazos, tiene su chiste. Muchas veces nos pasa, pues a lo mejor que el maestro ya domina una forma de hacer trazos colocándose en una sola posición, ¿sí? Ya tiene mucha práctica, tiene muchos años, pero una persona que está iniciando, eso podría ser muy difícil y podría hacer que muchas personas se frustren porque no les salen esos trazos, ¿sí? Él ya la domina. Nosotros que estamos empezando o los que están empezando, todavía no. Entonces, si tú quieres poder hacer trazos bien hechos, te sugiero seguir este pequeño truquito o esta pequeña técnica y hazlo y déjame tu comentario a ver qué fue lo que pasó contigo y con esos trazos. Nos vemos mañana para un nuevo tip o responder una nueva pregunta. Cuídate mucho. Adiós.